les agradezco mucho a quienes estuvieron aquí con puntualidad, su paciencia y el haber ingresado a la hora adecuada. Gracias también a los que ya escribieron su nombre en el chat. Recuerden que esto es bien importante para que yo pueda ponerles al final del módulo las asistencias y participaciones en estas sesiones. Entonces, muchas gracias. La sesión del día viernes fue una sesión que, según nos dijeron en la dirección de Prepa en Línea CEP, como nos informaron a los asesores, podíamos subir un video grabado. Entonces ya también ahí he visto quienes han accedido al video y esa asistencia también ya está tomada para que no se preocupen por ese tema, ¿de acuerdo? En primer lugar, bueno, pues darles la bienvenida a esta tercera semana. Están a semana y media de terminar ya el módulo propedéutico, que dura nada más 4 semanas, igual que todos los módulos de prepa en línea. Entonces son solo 4 semanas, de las cuales ya llevan más de la mitad del camino recorrido. Entonces, muchas gracias por perseverar en esta decisión que han tomado. No me voy a cansar de repetir que es una decisión valiente. Constantemente en el chat recibo mensajes de aspirantes que han tenido alguna dificultad con sus actividades diarias, con lo que tienen que hacer, con el empleo, etcétera. Entonces, esto solamente es evidencia de que el incluir, el estudiar la educación media superior en nuestra vida de adultos, pues significa un esfuerzo extra a lo que ya hacemos todos los días. Entonces, permítanme por favor felicitarles de nuevo y nada, decirles que la perseverancia de verdad es señal de que van a tener éxito en esto. A esos aspirantes que han referido alguna dificultad y se han sobrepuesto, han entregado sus tareas, han logrado como cumplir con lo que tienen que cumplir, mis felicitaciones y de verdad mi admiración, porque no es sencillo. Entonces, pues eso, hacerles ese reconocimiento. Finalmente, sabemos que este módulo propedéutico solamente es un ensayo, una preparación para los módulos que posteriormente van a cursar, y que este módulo propedéutico a lo mejor académicamente no tiene tanta exigencia. Sin embargo, habrá módulos que sean mucho más exigentes en su contenido académico, ¿no? Habrá módulos que sean de lengua extranjera, donde tengan que trabajar en el inglés, y habrá quien tenga mucha facilidad para eso, pero habrá quien no. Va a haber módulos de física, módulos de matemáticas, módulos de ciencias sociales. Entonces, estos módulos cada uno tiene su complejidad. Es muy importante mencionarles esto porque esto implica que van a tener que estar haciendo ajustes a la rutina que normalmente han establecido, digamos ahora, para cumplir con el módulo propedéutico. Y esto responde a la necesidad de que a lo mejor algunos temas sean un poco más complejos para algunas personas. Siempre es bien importante tener en cuenta que lo que es complicado para mí tal vez no lo sea para otros, y lo que es sencillo para mí tal vez para otros represente más dificultad. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es un ejemplo muy sencillo, y es el tema de, por ejemplo, en mi caso, para mí las matemáticas siempre han representado algo que me significa más esfuerzo. Lo puedo hacer, pero me lleva tiempo comprenderlo y me lleva tiempo aprender los procedimientos, mucho más que a lo mejor un trabajo de ciencias sociales o de lenguaje. Entonces, el módulo de prepa en línea que implica matemáticas, y en un momento cuando estemos en la plataforma les voy a mostrar cómo pueden ustedes prever un poquito esto, seguramente en mi caso particular va a tomar más tiempo y más esfuerzo de mi parte que otros módulos. Un segundo, por favor. Alexa, cancela. Entonces esto quiere decir que para ese módulo yo voy a tener que reajustar mis horarios para tener un poco más de tiempo para atender las actividades de prepa en línea, y no voy a poder, digamos, sí puedo, pero tengo que procurar no perderme las sesiones con mi asesor virtual, porque es en estos espacios específicamente donde voy a poder resolver cualquier duda directamente con el asesor. Tanto las sesiones con el asesor virtual como las sesiones masivas de YouTube, que son las sesiones semanales de los días martes, que pueden ver publicadas en la pizarra de sesiones. En un momentito más que estemos en la plataforma les voy a mostrar un recurso que les muestra este avance de los módulos para que ustedes lo puedan anticipar.
Y también vamos a ver un recorrido por las actividades de la semana. Es interesante para mí lo que sucede esta semana. Esta semana las actividades integradoras tienen que ver con la educación que ustedes han tenido en el pasado y cómo eso se traduce a la educación que tenemos hoy en día en esta plataforma virtual. Esto es importante. En medida en la que nosotros recordamos y ubicamos nuestras facilidades y cómo aprendíamos en el pasado, vamos identificando la manera en la que aprendimos a estudiar, porque esto es así. Nosotros fuimos formados de cierta manera, cada quien en sus contextos, en sus lugares de estudio, con sus familias, y fuimos formados de cierta manera para aprender a aprender, digámoslo así, de cierto modo. Entonces, el hacer esta remembranza y transportarnos un poquito al pasado, en primer lugar, es como una actividad muy nostálgica. A mí me gusta mucho leer y evaluar estas actividades porque siempre tiene un componente de mucha nostalgia cuando nosotros tratamos de evocarnos al pasado y de recordar cómo fue nuestra vida como estudiantes de primaria, como estudiantes de secundaria. Entonces tiene ese componente nostálgico del pasado que es muy bonito para mí poder leer en sus trabajos. Pero además de eso, conlleva esta parte de aprendizaje y del estudio de nosotros mismos. Les pongo un ejemplo sencillo. Aquellas personas que a lo mejor en esta actividad descubren que, claro, yo en la secundaria tomaba apuntes de colores y me gustaba usar colores para tomar apuntes, entonces seguramente mi modo de aprendizaje es mucho más visual y a la hora de estudiar, el identificar los colores, los puedo ligar con el tipo de información y eso me permite guardar lo aprendido. En cambio, habrá personas que a lo mejor no tomaban apuntes, pero escuchaban las cosas una y otra vez. Y a través de la escucha podían interiorizar la información. Entonces, todas estas cosas que nosotros podamos identificar de nosotros mismos en el pasado son herramientas para que hoy en día, en este formato virtual, podamos echar mano de ellas y poder trabajar. Un aspirante de una generación pasada me decía, me doy cuenta que yo estoy revisando los recursos en la computadora y estoy tomando apuntes tal como tomaba apuntes cuando revisaba mis libros en la secundaria. Entonces, esa es la manera en la que ella decide que mejora su aprendizaje o que es mejor o más sencillo para ella apropiarse de la información. Entonces, esa es básicamente el ejercicio de la primera actividad, la actividad integradora número 5. La vamos a ver en un ratito más, igual que la actividad integradora número 6. Una vez que estemos en esas actividades, les voy a hablar un poquito del tema de la extensión de la escritura, que como ya les he dicho varias semanas, es muy importante poder tener este ejercicio, este hábito de crear textos, que a veces la tenemos un poquito dormida, pero es una habilidad que se desarrolla y que poco a poco vamos a ir mejorando. Entonces es muy importante esforzarnos en poder crear estos textos. Y por último vamos a platicar un poco acerca de los cuestionarios de esta semana, de semana 3. Es muy importante contestar estos cuestionarios, pero bueno, llegado el momento hablaremos de ello. Únicamente en este momento quiero abrir el micrófono para ustedes, decirles, recordarles que este espacio es de ustedes, es para escucharlos, es para poder atender sus inquietudes, sus dudas, escuchar sus comentarios. No sé si alguien ya pudo realizar esta actividad integradora número 5 y saber un poco cómo se sintió, si realmente tuvo como este componente que les digo de recordar el pasado, que a veces es muy sencillo y a veces cuesta más trabajo poder puntualizar esos temas y poderlos traer al presente. Si han tenido alguna duda, alguna problemática o algo en lo que les pueda apoyar, me encantaría escucharles y en este momento pues el micrófono es para ustedes. Ay, qué bonita. Magali, es Magali, ¿verdad? Sí, así es, profesora. ¿Cómo estás, Magali? Buenas noches, no te preocupes por el bebé, todos tenemos actividades, no te agobies, te escuchamos. Gracias, gracias. Tuve ahí como que una simple cuestión
en la última actividad de la sesión 5, bueno, ajá, en la actividad 5, en la que decía que qué espero de la prepa lineal. ¿Ok? Entonces, ahí como que sí dije, como tal no voy al 100%, pero trato de hacer las cosas cuando puedo. Entonces sí se me complican un poco en ciertas cuestiones. Ok, está perfecto, Magali, muchas gracias. Eso responde un poquito como a esta parte que hemos platicado del pensamiento crítico. Y estas preguntas que son preguntas abiertas o que son preguntas que invitan un poquito a la reflexión, cuestan un poco más de trabajo porque nos implican justamente un análisis, hacer un análisis y una reflexión de lo que se pregunta. Entonces, esta cuestión de qué esperas tú de la prepa en línea va un poquito en el sentido de qué quieres lograr, ¿no? Que, no sé, me puedo imaginar que a lo mejor lo que tú podrías esperar de prepa en línea es que sea un programa que te permita cumplir con todas tus actividades y aún así poder seguir estudiando, ¿no? Que durante los 2 años, 4 meses tengas el acompañamiento adecuado y que no tengas que irte con dudas sin responder por parte de los asesores, ¿no? Digamos, esta parte de qué esperas es justamente eso. ¿Qué quieres tú que prepa en línea logre para ti? No tanto qué quieres tú lograr en prepa en línea, ¿no? Hay otra pregunta que habla de las expectativas que tú tienes para contigo misma. Entonces, esa pregunta pues va como un poquito en otro sentido. ¿Qué quieres tú lograr contigo en prepa en línea? Y bueno, sí puedo entender que cueste un poquito más de trabajo poner en el lenguaje escrito todo eso, porque estoy segura que tú al escuchar la pregunta pues se te vienen muchas ideas a la cabeza y la parte complicada es estructurarlo y plasmarlo en un párrafo que vas a escribir. Pero bueno, es lo que te digo, es un hábito que se desarrolla y es un ejercicio que al hacerlo diario vamos adquiriendo mucho esta habilidad. Por eso yo les decía, mis recomendaciones siempre son dos: hacer un hábito de la lectura, siempre, porque esto aumenta nuestro vocabulario, nos ayuda con la comprensión lectora, podemos comprender mejor el tema de puntuación, que a veces es confuso, ¿no? Comas, puntos, dos puntos, punto y seguido, punto y aparte. Cuando nosotros estamos leyendo, estamos recibiendo esa información y registrando cuando se usan, lo mismo que la ortografía. Entonces, esa es una. Y la segunda recomendación, tratar de hacer el lenguaje escrito parte de nuestras vidas. Lenguaje escrito me refiero, por ejemplo, si vas a mandar un mensaje en alguna aplicación del teléfono a alguien más, mensaje escrito me refiero a trata de desarrollar tu mensaje, ¿no? No abreviemos palabras, no pongamos PQ para decir por qué, tratemos de escribir la palabra completa, por qué. Y ese es un ejercicio que nos va a ayudar mucho en el futuro. Eh, sí estoy consciente que tuviste una problemática en la primera semana, pero me parece que ya estás al corriente con tus actividades, ¿no, Magali? Y de cualquier manera, pues cuenta conmigo para cualquier dificultad o cualquier cosa con la que te pueda apoyar. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo más, hacer alguna otra aportación. Me encantaría escucharles. Bueno, siendo así, entonces voy a compartir pantalla. Vamos a pasar a la plataforma de Prepa en línea a revisar este tema que les dije del temario, que es un recurso que pueden guardar, y pasaremos después a las actividades de la semana. Les confirmo, por favor, más bien les pido nada más me confirmen cuando puedan ver la plataforma de Prepa en línea. Ya me pasó en una ocasión que yo estaba hable y hable y hable y no podían ver nada los aspirantes. Entonces, solo si me confirman que ya pueden ver la plataforma en pantalla, por favor. Sí se ve. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, voy a cerrar la semana para que podamos ver. Aquí tenemos las 3 semanas que ya han ustedes cursado. La primera semana, que tiene como objetivo ver el funcionamiento de la plataforma, conocer los espacios de la plataforma.
La semana 2, que su objetivo principal, como lo pudieron ver en las actividades integradoras, tiene que ver con aprender la manera en la que nos comunicamos en prepa en línea, cómo gestionar los mensajes, a quién dirigirme, quién está disponible para apoyarme y cómo me puedo dirigir, ¿no? Cómo puedo hacer para solicitar el apoyo de la manera correcta y recibirlo en el tiempo que lo necesito. Perdón. Y esta semana 3 tiene que ver más con el contenido del programa. Ahora sí, en esta semana 3, todos los recursos que ustedes van a ver, que son más de 20 recursos, lo cual es importante también tener en cuenta, tienen que ver con la estructura del programa. Durante 2 años, 4 meses, ustedes van a estar siguiendo diferentes módulos, realizando diferentes actividades que tienen un objetivo por cumplir. Hay una cosa en México, en el sistema educativo, que se llama marco curricular común. Y el marco curricular común es un sistema que se hace en convención con las autoridades, y entonces lo que se hace es decir, a ver, un alumno de prepa o de educación media superior, a la hora de egresar tiene que cumplir con todos estos requisitos, tiene que haber desarrollado estas competencias, tiene que tener tales conocimientos. Eso es un marco curricular común. Entonces, todas las instituciones que ofrecen educación media superior, desde prepa en línea hasta cualquier otra preparatoria del sistema federal, del sistema privado, el bachiller, cualquier otro sistema que ofrezca la educación media superior, tiene que ajustar sus contenidos al marco curricular común. Ese marco curricular común es el que nos da los contenidos del programa de prepa en línea CEP. Entonces, esta semana 3 lo que ustedes van a hacer es justamente conocer cómo está estructurado el programa, qué información educativa ustedes van a recibir durante estos 2 años, 4 meses, y cómo funciona, por ejemplo, el tema de evaluaciones, cómo funciona el tema de entregas tardías, cómo funciona el tema de a lo mejor bajas temporales o bajas definitivas, etcétera. Entonces, todos estos recursos son justamente para poder aprender eso. Ahora, perdón, estoy como Lolita Ayala, una disculpa. El recurso que yo les quiero compartir es este recurso que es el mapa curricular. Si ustedes pueden guardar este recurso, pues sería muy útil que lo tengan disponible siempre. Recuerden que una vez que ustedes terminen el módulo propedéutico, se cierra la plataforma para ustedes y ya no van a poder acceder a la información del módulo propedéutico. Si son promovidos a estudiantes, entonces, no sé si alguien dijo algo en el chat. Ok, gracias. Una vez que ustedes sean promovidos a estudiantes, podrán ver los contenidos de módulo 1, pero no van a poder ver contenidos pasados. Entonces, estos recursos de ahora es importante que los consideren si ustedes los quieren tener guardados para ustedes. Yo recomiendo que los tengan. A ver. Listo. El mapa curricular de prepa en línea CEP está dividido en 7 bloques básicos, y esos 7 bloques están a su vez dirigidos a cumplir con estos 5 campos disciplinares, que son los que yo les comentaba. Entonces, tenemos en la plataforma 5 campos disciplinares que son comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. Humanidades engloba también la parte del lenguaje. Entonces, estos 5 campos disciplinares son los campos disciplinares a los cuales responde todo el programa de prepa en línea CEP. Están encajados en esos campos disciplinares, que es como lo marca el marco curricular común. Y las materias que ustedes van a cursar o los módulos que ustedes van a cursar están divididos en 7 bloques, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes estén cursando los módulos,
verán que cada uno de los módulos pertenece a un bloque. Hay bloques que tienen un solo módulo, hay bloques que tienen más de un módulo. En este caso, por ejemplo, cuando ustedes sean ya estudiantes, en el módulo 1, que son 4 semanas, recuerden, cada módulo dura 4 semanas, en el módulo 1 van a cursar Tecnología de Información y Comunicación. Este va a ser su primer módulo. Cuando ustedes, bueno, en este recurso, ustedes al pasar por encima, pues aquí les da una breve descripción, ¿no? Se enfoca en el uso responsable de herramientas informáticas básicas para resolver problemas de diversa índole. Esa es la descripción del módulo. Pero lo que es muy interesante es que ustedes arriba de cada módulo pueden ver este icono de cuál es el campo disciplinar al que pertenece. En este caso, el módulo 1 pertenece al bloque de comunicación. Conforme ustedes vayan avanzando en los módulos de prepa en línea, verán que cada bloque se conforma de distintos módulos. En el bloque 2, por ejemplo, hay 6 módulos en el bloque. Todos los módulos del bloque 2 tienen que ver con el campo disciplinar de la comunicación. Si ustedes ven, todos los módulos que hay acá tienen que ver con comunicación. Algunos de ellos están basados en la comunicación y hay una, se llama transversalidad, que es cuando se compenetran y se complementan entre ellos los campos de conocimiento. Entonces, en el bloque 2, que se enfoca principalmente en la comunicación, ustedes verán que tienen bloques como el módulo 3, que atiende todos los campos de conocimiento. Aquí, por ejemplo, vamos a leer, dice: el lenguaje en la relación del hombre con el mundo se orienta al uso de distintos sistemas de comunicación empleados en diversas disciplinas, con el propósito de obtener y comprender información de diferentes campos que te permitan interpretar el mundo que te rodea. Entonces, como ustedes ven, esta descripción es muy amplia y toda esa información que ustedes van a recibir en el bloque 3, pues se asocia a los 5 campos del conocimiento. ¿Qué es lo importante que yo quiero que vean acá? Aquí tenemos mi vida en otra lengua, mi mundo en otra lengua, argumentación. Todo esto tiene que ver con la parte de comunicar. ¿Y cómo nos comunicamos en prepa en línea? Principalmente a través de la escritura. Aquí es donde realmente vamos a tener que aprender y tratar de desarrollar nuestro lenguaje escrito y hacer esta traducción de lo que pensamos a lo que escribimos. Yo les recomiendo que acá sí tengan como mucho cuidado y que este hábito que les digo de la lectura y de redactar textos cortos les van a ayudar mucho en esta parte, ¿de acuerdo? Conforme ustedes vayan avanzando en el mapa curricular, verán, por ejemplo, el bloque 3. El bloque 3 tiene que ver con las ciencias sociales y las humanidades. Aquí podemos después también leer cada descripción de los módulos que ustedes van a cursar. Habrá unos que les parezcan muy interesantes, ¿no? A quien le gusta la historia, pues la sociedad mexicana contemporánea, pues es la manera en la que vamos a comprender el México en el que hoy vivimos a través de la historia. Entonces, a quien le guste la historia, pues es un módulo que será muy interesante. A quien a lo mejor no le resulte tan interesante, de cualquier manera es un módulo que va a cursar y debe estar preparado para ello, ¿no? En el bloque 4, que son los bloques 11, 12 y 13, tenemos las matemáticas. En mi caso particular, en el bloque 4, en estos 3 módulos, yo tendría que dedicarle mucho más tiempo a las actividades y tendría que no perderme ninguna sesión con mi asesor virtual, porque yo sé que mi punto débil son las matemáticas. Cuando ustedes tienen este mapa curricular, es mucho más fácil para ustedes planear y comprender cuáles son los módulos que seguramente les van a requerir más esfuerzo y más tiempo. No quiere decir que forzosamente sea así. A lo mejor yo digo, no hombre, ya viene el módulo 11, me va a costar muchísimo trabajo y a lo mejor resulta que no me costó tanto. Pero es bueno conocer el mapa curricular y tratar de estar siempre muy pendiente de que no, si ya sé que me va a costar trabajo,
tratar de entregar mis actividades al principio para que si están mal las pueda corregir a tiempo, no perderme las sesiones con mi asesor virtual, hacer mucho uso del módulo aprendiendo para que pueda recibir apoyo si es que lo necesito. Ese es justo el objetivo de tener bien ubicado el mapa curricular. Cada uno de los módulos, aquí el bloque 5 habla de las ciencias experimentales, el bloque 6 aborda igual el campo de las matemáticas, pero igual interrelacionado con las ciencias experimentales, etc. El bloque 7, los campos de biodiversidad, ¿no? Entonces, esto también pues tiene que ver con las ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. El conocer este mapa curricular de verdad es una fortaleza muy grande para ustedes. Yo les invito a que si no lo han leído detenidamente, lo puedan explorar y lo puedan tener siempre presente porque va a ser de mucha utilidad. ¿Cómo lo hacemos? No pueden descargar ese recurso, pero acá en la parte de hasta abajo de su aula, recuerden que todo este espacio se llama mi aula, tienen el contenido extenso. Este contenido extenso realmente es toda la información que ustedes reciben en cada unidad. Recuerden que una unidad es igual a una semana y es toda la información que ustedes reciben en una unidad, pero en un gran documento en PDF. Entonces, si ustedes entran a unidad 3, que es la unidad de esta semana, dan clic y les va a descargar un documento en PDF que si ustedes ya lo pueden guardar y son todos los recursos de la semana, pero en un solo documento. Aquí van a ver pues lo que les dije, ¿no? Esta semana que tiene que ver con comprender el sistema y la estructura del programa, pues van a poder ver el modelo educativo, el modelo de evaluación, las estrategias diferentes de aprendizaje, fuentes de consulta y aquí tienen toda la información. Entonces, este documento pues también vale la pena tenerlos descargables. Recuerden que mientras más conocimiento tengan ustedes del programa, más fácil será no solamente navegarlo y fluir de él, sino que si en algún momento tienen que arreglar algún malentendido con algún asesor, no sé, pedir que se les vuelva a evaluar una actividad, etcétera, el conocimiento que ustedes tengan de cómo funciona la plataforma, pues puede jugar a su favor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está, por ejemplo, lo que les decía. En este PDF viene la estructura del mapa curricular, cada uno de los campos de conocimiento perfectamente descrito, todos los módulos, ¿no? Con su propia descripción, con los campos disciplinares que aborda, es dividido también por los bloques, el tercer bloque, el cuarto, el quinto. Entonces, básicamente es la misma información que ustedes van a tener en todos los recursos, pero en un solo documento descargable que ustedes pueden ya conservar. Entonces, bueno, para que lo puedan tener presente. Ahora, otra cosa que es muy importante para mí hacer puntual en esta semana tiene que ver con una pregunta que viene en la actividad integradora número 6 y es la pregunta acerca de los servicios que ofrece Prepa en línea CEP. Si ustedes recuerdan, en la semana 1, me parece que fue en nuestra primera sesión síncrona, de hecho, yo les mencionaba el lugar exacto en el que ustedes van a poder encontrar dentro de la plataforma la respuesta a esa pregunta acerca de los servicios. Pero ¿por qué me es importante puntualizarlo? Hay como una confusión, llamémosle así, una confusión o una mala interpretación de la palabra servicios. Entonces es muy común que los aspirantes, cuando llegan a esa pregunta, que puntualmente la pregunta es ¿qué servicios te ofrece Prepa en línea CEP? Es muy común que los aspirantes pongan cosas como que que no tienen que pagar un pasaje, que no hay uniformes, que pueden seguir estudiando, trabajando y estudiar en sus tiempos libres, que les permite cuidar de sus hijos, etc. Sin embargo, esos no son servicios, esas son, digamos, ventajas. Es algo que el programa de Prepa en línea tiene que para mí funciona. Entonces, esa es una ventaja de estudiar en Prepa en línea CEP.
Un servicio se refiere a algo que está a mi disposición para que yo lo utilice. Eso es un servicio. Entonces, aquí tienen un recurso específicamente que habla de los servicios que ofrece Prepa en línea CEP. Acabamos de verlo también en el documento del contenido extenso, pero bueno, aquí tenemos un recurso que habla exactamente de eso, ¿no? ¿Qué servicios me ofrece Prepa en línea CEP? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta porque en esa pregunta siempre los aspirantes se me hacen bolas. Entonces, es muy importante entender la diferencia entre lo que es una ventaja del programa y un servicio que me ofrece el programa. Hasta este momento, ¿hay alguna duda de la información que hemos visto? De este lado, ninguna duda. Muchas gracias, Daniel. Bueno, voy a continuar entonces. Recuerden que si hay alguna duda, me interrumpen de verdad. No necesitan esperar un tiempo de preguntas y respuestas. Este espacio es suyo. Si necesitan que me detenga, que vaya más lento, háganmelo saber y con muchísimo gusto lo haremos. Ahora, vamos a esta actividad que es mi pasado y mi presente educativo, que es la actividad que les comentaba, que es para mí una de las más bonitas. Como siempre, aquí nos dice exactamente qué es lo que vamos a entregar, un documento elaborado en procesador de texto. Vamos a descargar el archivo, igual que lo hacemos en todas las actividades de este módulo propedéutico. Muy importante puntualizar eso. Habrá otros módulos donde no haya un machote descargable, sino que ustedes tengan que crear uno nuevo y eso siempre lo van a ver acá reflejado. Recuerden, todas las actividades integradoras vienen perfectamente descritas en la guía de la semana, en esta página de descripción. Entonces, lo único que necesitamos es solo leer con mucha atención. Abrimos el documento que descargamos. Vamos a darle a mi computadora un minutito porque ya es viejita y se tarda. Ándale. Bueno, ahorita lo va a abrir, estoy segura. Entonces, abrimos el documento y de las cosas más importantes en esta actividad es la forma en la que vamos a redactar las respuestas. Este documento descargable es un documento largo, no es un documento que sea de 1 o 2 páginas. Aquí lo podemos ver, el documento me parece que son 4 o 5 hojas. Y realmente son 4. Y entonces lo que es importante de este documento es la manera en la que están redactadas las respuestas. Si ustedes se dan cuenta, las primeras 3 hojas son únicamente ejemplos. Es un ejemplo de la actividad que ustedes van a llevar a cabo. Aquí dice ejemplo. Entonces, este cuadro anaranjado solamente es un ejemplo para que ustedes puedan ver de qué va la actividad. Y lo que vamos a hacer justamente es hacer esta remembranza, les decía yo, o este viaje al pasado, como lo quieran poner, acerca de cómo fue su educación anteriormente, recordar cómo era su educación en primaria y cómo era su educación en secundaria. Todo este cuadro anaranjado, recuerden, es un ejemplo, no vamos a escribir en él. Únicamente es para verlo y leerlo. Lo que tenemos acá son preguntas guía. Entonces, de este lado vamos a ver cuáles son las preguntas guía. Y unas preguntas guía se refiere a esas preguntas que me van a decir lo que yo tengo que contestar. Son preguntas guía porque la idea no es que que contesten las preguntas puntualizadas. Si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer acá la vista. Las preguntas guías que tienen que ver con la participación del profesor son cómo te enseñaba, qué materiales o recursos utilizaba para enseñar,
y cómo se dirigía a los estudiantes. Estas son las preguntas guía acerca de la participación del profesor. La respuesta está hecha a manera de párrafo, es decir, el aspirante desarrolló un párrafo dentro del cual da respuesta a estas 3 preguntas. Pone, nos enseñaban en un aula y había una profesora asignada a cada grupo que impartía todas las materias apoyada de libros y actividades. Aquí en esta sola oración ya está contestando estas 2, cómo enseñaba y qué materiales utilizaba. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Entonces, el aspirante desarrolló todo un párrafo donde contesta estas preguntas. ¿Qué sucede? Comúnmente los aspirantes a la hora de contestar las preguntas no lo hacen a manera de párrafo, por eso es muy importante ver el ejemplo. Y entonces es probable que pongan cómo te enseñaba y que la respuesta sea enseñaba desde su escritorio. Y luego pongan usaba un GIS y hablaba con voz amigable. Y que esa sea la respuesta. Están contestando directamente cada una de las preguntas y eso no es lo que tenemos que hacer. Lo que hay que hacer es desarrollar un texto que permita contestar todas estas preguntas guía en lo que nosotros vamos a desarrollar acá. El ejemplo es claro. Aquí van a poner en la escuela primaria cómo participaba el profesor y después en la escuela secundaria cómo participaba el profesor. ¿De acuerdo? Ahora, acá tenemos un ejemplo también muy claro. Utilizaba el pizarrón y la televisión para que viéramos los programas. Está contestando la pregunta, pero está haciendo una oración completa. ¿De acuerdo? No está nada más poniendo pizarrón y tele. ¿De acuerdo? Esta sería una pregunta incompleta. Es importante poder desarrollar nuestros párrafos y esto lo hemos estado trabajando desde la semana 1. Recuerden, es una habilidad que se desarrolla. Las personas, los escritores que se dedican a escribir libros tienen errores de este tipo, tienen gente que los ayuda a corregirlos, tienen correctores de estilo. Entonces, no es una habilidad que se adquiera al 100%. Pero tenemos que trabajarla y tenemos que desarrollarla lo más posible. En fin, este cuadro anaranjado nos da diferentes ejemplos. Tenemos sobre la participación del profesor, la participación del estudiante, el salón de clases, cómo era el salón, cómo se sentaban los estudiantes, la forma de evaluación, cómo eran mis exámenes, cómo sacaban mis calificaciones, etcétera. Las formas de estudio, ¿no? Y esto tiene que ver justo con lo que les comentaba, cómo estudiaba yo, cuánto tiempo le dedicaba a la escuela, cómo desarrollaba mis trabajos para poder obtener la información. A lo mejor hacía resúmenes, a lo mejor hacía acordeones, a lo mejor me juntaba con un amigo y repasábamos la información juntos. Entonces, todo eso es lo que nos va a ayudar a identificar justamente esta manera de aprender que nosotros tenemos ya sembrada. Y los servicios institucionales. ¿Qué se refiere? Bueno, a la enfermería, a las bibliotecas, al trabajo social, a todos esos servicios institucionales que ofrecen las escuelas, ¿de acuerdo? Este cuadro naranja es un ejemplo, no lo vamos a tocar, pero sí vamos a desarrollar los párrafos para contestar estas preguntas. Es muy importante que sea de acuerdo al ejemplo, a manera de párrafo. Si ustedes me ponen una respuesta de 2 o 3 palabras por cada pregunta, ya no están cumpliendo al 100% con las especificaciones y recuerden que en la rúbrica yo debo bajarles puntos por eso. Entonces, es importante que esto lo tomen súper en cuenta. Si alguien ya hizo la actividad, no le respondió así y quiere más tiempo para volverla a hacer, todavía no evalúo las actividades de esta semana. Justo por eso, escríbanme un mensaje y me espero a evaluar su actividad para que la vuelvan a entregar. ¿De acuerdo? Ese punto es súper importante.
Entonces, en este cuadro azul vamos a hablar del pasado en la primaria y en la secundaria, cómo era, qué actividades hacía, lo mismo, formas de evaluación, cómo me calificaban. Y después tenemos el cuadro gris. El cuadro gris habla del futuro. Decimos futuro porque estrictamente ahorita no son todavía estudiantes, sino a partir del próximo, en 2 semanas que salgan los resultados, ya se podrá decir que son estudiantes. Entonces, por eso decimos que el cuadro gris habla del futuro. Aquí vamos a revisar, ahora sí, qué tanto he aprendido yo de cómo funciona Prepa en línea. ¿Cómo me va a apoyar mi asesor virtual? ¿Qué materiales o recursos utilizará y cómo se comunicará conmigo? De nuevo, no vamos a poner con videosesiones y luego en otro renglón la computadora y luego en otro renglón por mensajes. Estas respuestas no están bien redactadas, no pueden evidenciar realmente el conocimiento que ustedes han adquirido. Hay que esforzarnos por contestar las preguntas guía en un párrafo donde atendamos a todas ellas. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hablar del futuro, de cómo vamos a aprender ahora y cómo Prepa en línea va a cubrir todos esos aspectos que se cubrieron en la educación del pasado, en la primaria y la secundaria. Bueno, aquí viene, ¿no?, la temida pregunta de los servicios que ofrece Prepa en línea CEP. Ahora, en las actividades de esta semana, que son la actividad número 5 y actividad número 6, ya se les está pidiendo cierta extensión de respuesta. Hasta las actividades de semana 2, ustedes podían a lo mejor contestar la pregunta con 2, 3, 5 palabras y no pasaba nada, más que yo en la retroalimentación les dijera, por favor, desarrolla más tus respuestas, son respuestas demasiado cortas y tienes que evidenciar el conocimiento. Pero hasta ahí quedaba, ¿no? A lo mejor en la rúbrica, en el pensamiento crítico bajaba un poco, pero en esta semana en esta actividad y en la actividad número 6 y en otros módulos de Prepa en línea, ya se les está pidiendo una cierta extensión, es decir, ya se les está diciendo cuánto se espera que yo escriba. Reflexiona y comenta de manera breve, pero tienen que ser de 4 a 8 renglones, por lo menos 4 y máximo 8. Entonces, este ejercicio ya nos está diciendo que tenemos que hacer este ejercicio, este esfuerzo por desarrollar textos que alcancen cierta extensión. Las preguntas que tenemos son: ¿qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo? Que eso es fácil identificarlo con los cuadros que acabamos de llenar. ¿Y cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? A estas alturas de semana 3, seguramente ustedes ya se dieron cuenta qué cosa ha sido lo más complicado. A lo mejor gestionar tiempos, a lo mejor utilizar la computadora, a lo mejor justamente el tema de la ortografía o de la redacción. Entonces, para esta semana ustedes ya saben cuál es el reto personal más fuerte que van a tener que enfrentar. Estas 2 preguntas las van a contestar de 4 a 8 renglones. Una vez más, no se vale que respondan cada pregunta por separado. Recuerden, es una redacción en la cual incluyan la respuesta a estas 2 preguntas. Guardamos el archivo, ya saben que aquí está la clave, módulo propedéutico, semana 3, actividad integradora 5. Únicamente antes de esta clave voy a poner mis apellidos y mi nombre. Lo guardamos y lo subimos a plataforma para que yo lo pueda evaluar. Eso es la actividad integradora 5 de esta semana, que les digo, a mí me parece que es una actividad muy gozosa. Espero que para ustedes también sea pues una actividad que disfruten realizar. Hasta este punto, ¿tenemos alguna duda con la actividad integradora número 5? No, profesora, ninguna. Muchas gracias. Entonces, bueno, pasamos a la actividad integradora 6, que aquí creo que sí ha habido alguna confusión. Vamos a hacer el mismo procedimiento, descargamos la actividad, que es un machote, llamémosle así, lo abrimos y sobre ese mismo documento vamos a trabajar. No creamos uno nuevo,
no copiamos y pegamos. Es sobre este documento que vamos a trabajar. Este documento tiene el mismo principio que el cuadro que acabamos de llenar, ¿de acuerdo? En cada uno de los reactivos, en el número 1, en el número 2, se plantean diferentes situaciones o diferentes oraciones. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Dice, a continuación te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. La palabra cuartilla significa el documento de Word, es decir, todo este documento. ¿De acuerdo? Una hoja, no todo el documento, perdón, una hoja del archivo de Word es una cuartilla. Quiere decir que si a esta hoja le caben 40 renglones, mi respuesta tendría que ser por lo menos de 20 renglones para que pueda juntar media cuartilla. Y no debe pasar de 40 renglones para que no me pase de mi máximo espacio que tengo para contestar. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Voy a desarrollar un escrito. No voy a contestar después de cada una de las oraciones. Es decir, las diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que recibirás en nuestro modelo educativo. Aquí no voy a poner, pues la diferencia tiene que ver con que aquí no voy a tener compañeros que vea diario. Y luego me paso a la segunda, las ventajas que tiene para estudiar. La ventaja es que no tengo un horario fijo. Y luego me paso a la siguiente. Así no, aspirantes. Lo que hay que hacer es, como las preguntas guía de la actividad integradora 5, leer todas estas oraciones y redactar, hacer un trabajo de redacción donde yo dé respuesta y, bueno, dé puntualidad a todas estas oraciones que me están planteando. Lo puedo hacer aquí abajo, antes del número 2. Me puedo ir al final del documento y poner aquí número 1 y hacer mi redacción. Eso no importa. Realmente en este documento no hay un recuadro el cual yo tenga que usar para escribir. Pero no voy a contestar después de cada una de estas oraciones. Voy a hacer una redacción que incluya todos estos puntos de vista, mi propio análisis, y eso es lo que voy a entregar. En la pregunta 2 lo mismo. Aquí nos están pidiendo en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno. Quiere decir que por lo menos voy a tener que entregar 10 renglones. No tengo un máximo, me puedo pasar por los renglones que yo quiera. Pero deben ser al menos 10 líneas porque son 2 párrafos de por lo menos 5 líneas cada uno para atender este tema del plagio y los criterios de evaluación de prepa en línea. Lo puedo hacer abajo, antes de la pregunta número 3, o lo mismo, me puedo ir al final del documento y ahí redactar. Y por último, otra vez, 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno para contestar estas 2 preguntas. Entonces, como ustedes ven, en estas actividades de esta semana ya se les está pidiendo esta extensión de escritura. Y esto, conforme ustedes avancen en sus módulos de prepa en línea, pues se irá haciendo más notorio y serán cosas que tendrán que ir desarrollando. Esto es un ejercicio para el futuro, entonces yo les invito a que pues lo puedan realizar así. Igualmente, guardamos el documento, incluimos apellidos, nombre y la clave que está acá. M00, módulo propedéutico, S3, semana 3, AI6, actividad integradora 6. Guardamos el documento en formato de Word y lo subimos a la plataforma. Paulina, te escucho. ¿Tienes alguna duda? Sí, en la actividad que estábamos, en la primera, ¿puedo escribir abajo de todas las oraciones? Ajá, sí. en la primera, y posteriormente se van a ir bajando las demás preguntas, ¿no? Sí, claro, sin problema. Ah, ok, sí, está bien, gracias. Lo único importante es que no vayan a contestar después de cada oración, porque entonces ya no es una redacción continua, ¿va? Ok, gracias. Bueno,
esa es la actividad integradora número 6. Tienen esta semana 3, sus 2 actividades formativas que tienen que ver con las evaluaciones y con el modelo educativo, y su actividad socioemocional con el propio cuestionario socioemocional. Esto recuerden que tiene valor. Hay un cuadro que habla sobre la evaluación y el valor de cada una de las actividades, y estas actividades tienen valor. Entonces es muy importante que no las dejen sin hacer. Ahora, por último punto de esta noche, hablemos de las encuestas. Estas encuestas, lo primero que tienen que saber es que son 100% anónimas. No se registra quién contestó, qué aspirante dijo qué. Estas encuestas son 100% anónimas, pero son requisito ineludible para que ustedes puedan ver estos recursos. Si ustedes no las han contestado, bueno, ahorita de cualquier manera no podrían abrir las actividades integradoras del proyecto integrador, por ejemplo, pero sí podrían ver estos recursos si ya contestaron estos cuestionarios. Si ustedes no contestan estos cuestionarios antes del domingo, no van a poder acceder a los contenidos de semana 4. Es requisito indispensable. A veces hay aspirantes que a lo mejor por su trabajo solamente los viernes entran a plataforma para realizar sus tareas y resulta que no contestaron estos cuestionarios. Entonces, el viernes de semana 4, a lo mejor viernes en la noche, me escriben un mensaje: asesora, no sé qué pasa, pero no puedo ver nada de semana 4. Y pues es viernes en la noche, al día siguiente, sábado y domingo, son días no hábiles. Yo a lo mejor si me da tiempo entro a plataforma, pero no es obligatorio. Si tengo algo que hacer, probablemente lo deje hasta el lunes. Y resulta que se le fue toda la semana y como no contestó esto, pues ya no pudo hacer nada. Y en la semana 4 no damos ninguna prórroga para ninguna actividad. Entonces, es muy importante que estos cuestionarios estén contestados correctamente. Estas encuestas tienen como objetivo mejorar la calidad de la educación que ustedes reciben. Ustedes van a contestar estas encuestas que tienen que ver con el módulo propedéutico para que la generación que viene abajo de ustedes, la generación 58, tenga una mejor experiencia. Nos ayudan a mejorar estas encuestas y nos ayudan a seguir haciendo lo que estamos haciendo bien. Pero así como ustedes van a ayudar a la generación 57 que viene después de, 58 que viene después de ustedes, asimismo, en esta misma semana, los estudiantes que están por terminar módulo 1 están contestando encuestas de las cuales ustedes van a ser beneficiados. A lo mejor algún compañero de módulo 1 puso: hay recursos que no se entienden bien. Entonces va a haber un trabajo para componer esos recursos y que los demás estudiantes puedan acceder a información de mejor calidad. No solamente son anónimas, sino que son la herramienta que nosotros tenemos para poder mejorar el programa y que ustedes sigan recibiendo lo que merecen y poder terminar sus estudios. La importancia de estas encuestas es esa: sí son obligatorias y no hay manera de que yo pueda desbloquear los contenidos de semana 4 si no contesto estas encuestas. Es muy importante que lo tomen en cuenta. Yo mandaré un mensajito para recordarles acerca de contestar las encuestas más adelante en la semana, pero es importante que lo consideren desde ahora. Esos son los temas básicamente que teníamos por ver el día de hoy, pero me parece importante comentarles que en la sesión que vamos a tener el día viernes vamos a hablar de los contenidos de semana 4. Aun cuando no haya terminado semana 3, es muy importante para mí que en esa sesión del viernes podamos hablar de actividades como el foro de integración. Ya les había yo comentado que el foro de integración es el único foro que se evalúa y que tiene una manera muy particular de llevarse a cabo. Es importante que lo conozcan y que tengan esta información desde el viernes o durante el fin de semana. Vean la sesión si no pueden estar presentes, no importa, ya saben que no se les bajan puntos por no estar, pero es importante que puedan ver ese video porque la explicación de cómo funciona el foro de integración es importante que la tengan desde entonces para poder cumplir
al 100% con el foro de integración, ustedes tienen que tener esta información a partir del día lunes para que puedan ese día empezar a hacer sus aportaciones, ¿de acuerdo? Entonces, sea lo que sea, dense un ratito, si no pueden estar el viernes en la sesión, dense un ratito el fin de semana para poderlo ver y que puedan comprender muy bien cómo se trabaja el foro de integración. El foro de integración vale el 8% de su calificación de módulo. Entonces, es la diferencia entre un 9 y un 9.8 o un 98. 9, 98. No es una actividad difícil, pero sí es una actividad que tiene bastante valor, incluso más que cualquier actividad integradora. Las actividades integradoras valen 7%, el foro de integración 8%. Entonces, es importante que tengan esa información. Paulina, ¿a qué hora será? He estado revisando el tema de la encuesta acerca de los horarios y por eso he estado tratando de mover un poco los horarios de las reuniones para ver cuáles quedan mejor. La sesión del día viernes la vamos a tener más temprano porque noto que viernes en la noche es un día que muy pocos aspirantes pueden estar presentes. Entonces, el día viernes vamos a tener la sesión alrededor de las 4 o 4:30 de la tarde. De todas maneras, mañana mismo reciben, ya saben, el enlace y el horario para que puedan estar presentes. Si no pueden estar a esa hora, no se preocupen. Únicamente después revisen la grabación de la sesión para que puedan tener la información disponible. ¿Vale? Por mi parte, pues ya sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario o algo que quiera compartir. Pues para mí el tema ha sido completamente claro, no me deja ninguna duda. Ahora sí que nada más hay que esperar las horas a ver en qué momento se va a llevar a cabo la sesión. Lo que sí me da más curiosidad e intriga es lo que dice del foro integrador. Pese hasta ahorita, por como lo está mencionando, a mí se me da una idea de que es más o menos cómo nos vamos a llevar en las sesiones de cada módulo a partir de que seamos estudiantes. Bueno, en realidad el foro de integración, Daniel, muchas gracias. Hay un foro de integración en cada módulo y el foro de integración, su nombre viene de cómo integramos los conocimientos que hemos adquirido durante la semana. Por eso se llama foro de integración y por eso el último proyecto es proyecto integrador, porque es el proyecto que permite integrar todos los conocimientos. Te doy un adelanto, el foro de integración dentro de lo que nos pide para poder cumplir con sus especificaciones al 100% es entrar por lo menos en 5 días diferentes de la semana. Entonces, si no entramos el día lunes, pues ya no podemos cumplir con esos 5 días, a menos que estemos presentes en plataformas sábado y domingo, que no siempre sucede, ¿no? Entonces, para ustedes poder cumplir con eso, si tienen esta información desde el viernes, ya saben que el día lunes tienen que hacer su primera participación en el foro. Entonces, dentro de las cosas que pide, pues es que participen diario y que participen de cierta forma. Eso siempre va a pasar en los foros de integración de módulo. Por eso es que me quiero adelantar un poquito para que no se les vayan a pasar días y ya no puedan cumplir con esa parte del foro. Pero a eso se refiere más o menos y ya el viernes lo veremos con más detalle, ¿vale? Bueno, si no hay alguna otra duda, algún otro comentario, pues no me queda más que desearles una muy buena noche, que descansen rico. Gracias por estar acá. Gracias Magali y Daniel por su participación. A los demás les agradezco mucho también. Bueno, y Paulina también, les agradezco mucho que estén acá. Y recuerden, el tema de la participación en las sesiones es importante. Para que yo pueda asignarles el 1.25 que corresponde, deben de participar de la sesión y esto está en el manual del asesor virtual, es una regla que yo debo cumplir. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta también como aspirantes, ¿vale? Y como estudiantes también, porque al final es la misma regla durante todo el trayecto. Les deseo una excelente noche, que duerman rico, que pasen un buen jueves y nos vemos el viernes en la sesión y si no, pues vean el video porque es importante.
Que descansen y nos vemos pronto. Excelente noche para todos. Igualmente.